Cada vez que tomas una decisión en tu vida, ¿lo primero que piensas es en lo que pensarán los demás? Antes de hacer algo, te preguntas si les gustará. Entonces, sin darte cuenta, has dejado el timón de tu vida en manos de otros. Vivir, dependiendo de la aprobación de los demás, es una cadena invisible. Te obliga a ser aceptado, no a ser feliz todo el tiempo. Sin embargo, la verdadera libertad reside en confiar en tus propios valores, tu propia voz y tu guía interior. En este video hablaremos sobre la importancia de dejar de depender de la aprobación de los demás. 1. Esclavitud interior. Los humanos somos seres sociales por naturaleza. Crecemos con otras personas, aprendemos de ellas y formamos vínculos con ellas. Estos vínculos nos unen a la vida, nos dan sentido y crean un sentido de pertenencia. Sin embargo, con el tiempo, estos vínculos pueden convertirse en cadenas invisibles. Este ciclo comienza cuando buscamos la aprobación de nuestros padres de niños. Luego se extiende al aprecio de los maestros, la aceptación de los amigos y las expectativas de la sociedad. Entonces, gradualmente comenzamos a moldear nuestra voz, deseos y decisiones según las opiniones de los demás. Empezamos a vivir una vida que probablemente será aprobada por los demás, no por nuestra propia vida. Desde fuera, podemos parecer personas armoniosas, exitosas y aceptadas, pero por dentro nos asfixiamos, porque esto es un cautiverio silencioso. El cautiverio interior no se alimenta de presiones externas, sino de la necesidad de aprobación interior. A veces, una persona se da cuenta de su propio potencial, su corazón arde con lo que quiere hacer, pero no puede dar un paso, porque el miedo de ¿qué pasa si no soy querido, o soy incomprendido, o criticado?, resuena en su mente. Este miedo no es un reflejo de libertad, sino de un yo acostumbrado a vivir en la mente de los demás. En lugar de ser alguien que puede tomar sus propias decisiones, que no duda en cometer errores y que vive solo porque le sale del corazón, nos convertimos en una marioneta que intenta aparentar ser una buena persona ante los demás. En este punto, la persona ya no es sujeto de su propia vida, sino objeto del reflejo en los ojos de los demás. Lo que nos gobierna ya no es nuestra conciencia, sino las expectativas. Sin embargo, las expectativas son infinitas y no puedes ser completamente suficiente para nadie. Por mucho que lo intentes, alguien te considerará inadecuado, equivocado o deficiente. Empiezan a interpretar un papel que complace a los demás, no su propia verdad. Esto es una escena, y por muy bueno que sea el papel, cuando se cierra el telón, queda un vacío en nuestro interior. Porque el papel termina, pero la sensación de estar incompleto continúa. Aquí es precisamente donde entra en juego la profunda sabiduría del estoicismo. Según los estoicos, lo que hace infeliz a una persona no son los acontecimientos en sí, sino sus juicios sobre ellos. Epicteto dice: «No está en tus manos si los demás te aprecian. Todo lo que tienes es vivir una vida virtuosa». Un estoico ve el elogio o la crítica de los demás como parte del destino. Lo que le importa no es lo que digan los demás, sino si vive de acuerdo con su propia naturaleza. Marco Aurelio dice: «Un día todos te olvidarán». Entonces, ¿por qué te sigues preocupando tanto por lo que piensen los demás? El estoicismo se centra en la libertad interior. El aprecio o la crítica de otra persona no te define. Eres valioso simplemente por ser tú mismo. Libérate del apego a las cosas que no te pertenecen. Si este apego es la aprobación de los demás, déjalo ir. Porque la verdadera libertad comienza con negarte a ser esclavo de los demás. Busca la virtud, no la aprobación, porque la aprobación es temporal, pero la virtud
es un poder que trasciende el tiempo y las palabras. Para el sabio estoico, la libertad es el coraje de hacer lo que sabes que es correcto, sin importar lo que digan los demás. En el momento en que demuestras este coraje, comienzas a romper las cadenas de la esclavitud interior. 2. Cadenas invisibles. A veces las personas creen ser libres, creen valerse por sí mismas, tomar sus propias decisiones y elegir su propio camino. Sin embargo, existen cadenas invisibles que ni siquiera podemos sentir. Estas cadenas no nos rodean, las muñecas, sino la mente. No se notan desde fuera porque pueden ser de oro o incluso representar amor, respeto y responsabilidad. Sin embargo, las cadenas más fuertes son las que se llevan desapercibidas. La ansiedad por lo que piensen los demás, la pregunta de ¿cómo me verán al tomar una decisión? Silenciar la voz interior y escuchar las expectativas del mundo exterior. Estas son las propias cadenas invisibles. Una persona puede haber perdido su libertad, incluso viviendo una vida que cree haber elegido, no sujeta por nadie más. Porque estas cadenas actúan desde dentro, no desde fuera. La necesidad de aprobación parece inocente al principio. Todos queremos ser apreciados, ser comprendidos, valorados, vistos, pero con el tiempo, esta necesidad puede convertirse en una adicción. Un día alguien te dice algo amable y te levanta la moral. Al día siguiente nadie te nota y de inmediato empiezan las preguntas. ¿Hice algo mal? ¿Me falta algo? ¿Por qué no les caí bien? Y entonces, sin darte cuenta, empiezas a moldear tus comportamientos, tu discurso y tus decisiones según sus expectativas. La aprobación de los demás prevalece sobre tus orientaciones internas. Así, tu yo interior se desvanece gradualmente, porque ahora todo se mide según lo exterior. Vives en una especie de ventana. Hay apariencia, pero no realidad. Es como si todos te observaran, como si todos tuvieran una opinión sobre ti, y tu deber fuera influir positivamente en esas opiniones. Sin embargo, esto es una ilusión, porque la mayoría de las veces la gente no está ocupada contigo, sino con sus propios problemas. Pero tu mente está llena de espectadores imaginarios. La más peligrosa de estas cadenas es que te impiden ser tú mismo. Las ideas que callas para obtener aprobación, los sueños que abandonas, las decisiones que pospones y las emociones que reprimes se acumulan. Esta represión se transforma en tensión interior con el tiempo. Nuestra naturaleza anhela la originalidad, la verdad y la identidad. Una vida alimentada por las expectativas ajenas no puede saciar esta sed. Al contrario, genera sentimientos de incompletitud, insatisfacción y, con el tiempo, una alienación más profunda. Aunque una persona sea vista como exitosa, querida o incluso un modelo a seguir, esto no significa nada si se siente alienada de su propia alma. Las cadenas internas no se rompen con éxitos externos, solo se resuelven con confrontación y valentía. En este punto, el pensamiento estoico arroja una poderosa luz para reconocer y romper estas cadenas invisibles. Los estoicos argumentan que una persona no es responsable de los demás, sino solo de sus propias mentes y acciones, que son acordes con su naturaleza. Epicteto dice: el comportamiento de los demás no te concierne, solo tus pensamientos y reacciones están en tus manos. Desde esta perspectiva, la aprobación o el rechazo de una persona hacia ti no puede ser un indicador de tu valor. Marco Aurelio escribe lo siguiente en sus diarios: un día todos te olvidarán. ¿Por qué entonces te siguen importando tanto sus opiniones? Desde la perspectiva estoica, la libertad no consiste en ganarse un buen lugar en la mente de los demás, sino en ser capaz de seguir tu propia brújula interior.
El estoicismo nos enseña que la aprobación de los demás es algo externo y que escapa a nuestro control. Por lo tanto, aferrarse a ella es aferrarse a lo cambiante y temporal. Sin embargo, la verdadera paz reside en vivir conforme a la propia naturaleza. Para un sabio estoico, las cadenas no son de hierro, sino también de deseo, miedo, hábito y ansia de aprobación, y las cadenas más fuertes son las internas. Para romperlas hay que volcarse hacia el interior, no hacia el mundo exterior. Vivir virtuosamente no se logra buscando la aprobación, sino eligiendo hacer lo correcto. Cuando te centras en tu mente, tu conciencia y tus decisiones, las cadenas invisibles se desmoronan una a una, porque eres suficiente cuando eres tú mismo. No necesitas la aprobación de los demás, sino hacer las paces contigo mismo. 3. La verdadera definición de libertad. Libertad. Fácil de decir, difícil de vivir. Un concepto del que todos hablan, por el que todos dicen luchar, pero muy pocos saben realmente qué es. Algunos piensan que la libertad significa liberarse de las ataduras materiales. Otros piensan que significa romper las reglas y hacer lo que quieran. Sin embargo, la libertad no se trata solo de manos libres ni cuerpos que traspasan límites. La verdadera libertad empieza en la mente. Y aquí es donde nos enfrentamos a nuestro mayor error. Aunque creemos tener las riendas de nuestras vidas en nuestras manos, en realidad vivimos según las expectativas de los demás. Esta es una existencia aparentemente independiente, pero en realidad dirigida. Muchas personas, creyéndose libres, intentan obtener la aprobación de los demás y se distancian de su propia voz interior. Al escuchar las voces del exterior, su brújula interior se silencia. Y en lugar de vivir su propia vida, la persona se convierte en una sombra que intenta ganarse la aprobación de los demás. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de intentar controlar lo que piensan los demás. Porque la mente ajena no es algo que podamos controlar. Entrar en esa zona significa siempre caminar sobre espinas. A cada paso, pensamientos como ¿me malinterpretarán? ¿Me excluirán si hago esto? ¿Todavía me quieren? Roen la mente. Esta carga mental va contra la naturaleza humana, porque existimos para pensar, producir, sentir, crear y llevar la verdad interior al mundo. Pero cuando buscamos la aprobación, nuestra creatividad se apaga. Nuestro verdadero yo se sacrifica a la atención de los demás. Llegamos a un punto en el que incluso nuestras propias decisiones no nos pertenecen. Hay un filtro de qué dirán debajo de todo, y este filtro difumina todos los colores de la vida. La libertad no se trata solo de querer, se trata de poder elegir querer, asumir la responsabilidad de tus decisiones y vivir sin arrepentirte de ellas. Una persona libre es alguien que es leal a sí misma. Esta lealtad es más fuerte que el aplauso del mundo exterior, porque esta persona sabe que intentar ganarse el corazón de todos significa perder el propio. La libertad se trata de defender tu propia verdad, arriesgándote a estar solo. Si es necesario, se trata de seguir siendo uno mismo a costa de ser incomprendido, criticado y excluido. Porque solo cuando una persona puede ser ella misma, puede comenzar a vivir verdaderamente. Y en este punto, la libertad deja de ser una elección para convertirse en una necesidad. Porque para quien no mantiene su integridad interior, ningún éxito, ninguna aprobación, ninguna recompensa en el mundo exterior será suficiente. Desde la perspectiva del estoicismo, la definición de libertad es mucho más simple y sorprendente.
Según los estoicos, la libertad es la capacidad de una persona para elegir su propia actitud mental sin depender de las condiciones externas. Epicteto lo resume con las siguientes palabras: no es la cadena la que te esclaviza, sino tu deseo. En otras palabras, el ansia de aprobación de alguien te hace dependiente de esa persona. Y quien es dependiente no es libre. Según el pensamiento estoico, la verdadera libertad consiste en centrarse únicamente en lo que se puede controlar: los propios pensamientos, reacciones y acciones. Marco Aurelio dice: si algo te molesta, no es la cosa en sí lo que te molesta, sino tu juicio al respecto, y tienes el poder de cambiar ese juicio en cualquier momento. Esta es una definición de libertad basada en el yo. En la sabiduría estoica, la libertad no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes renunciar. Renunciar al deseo de aprobación te deja solo con tu verdadero yo. En ese momento ya no necesitas demostrar nada a nadie. Si eres fiel a ti mismo, no necesitas la aprobación de los demás. Vivir virtuosamente y actuar conforme a tu naturaleza es la máxima libertad en el estoicismo. Todo lo demás es temporal. Los aplausos también cesan, los abucheos cesan, pero el vínculo que estableces contigo mismo permanece. Y este vínculo es una fortaleza interior que construyes tú, no los demás. La verdadera libertad comienza en el momento en que dejas de vagar por las mentes de los demás y te instalas en tu propio mundo interior. Si existes para vivir la verdad, no para obtener aprobación, entonces estás libre de cadenas. Y es precisamente aquí donde el estoicismo susurra: quien no está en paz consigo mismo no puede estar en paz, incluso si es aprobado por el mundo entero. 4. No puedes caerle bien a todos. Es un error tan antiguo como la historia de la humanidad, intentar quedar bien ante todos, ganarse el cariño de todos, ser capaz de entrar en cada corazón, ser valioso a todos los ojos. Pero este esfuerzo es en realidad un pozo sin fondo. No importa cuán profundo vayas, no tiene fin, porque la mirada, la perspectiva, la percepción y los criterios de cada uno son diferentes. Lo que una persona llama virtud, otra lo llama arrogancia. La valentía que una persona admira es arrogancia para otra. Y en el momento en que crees brillar a los ojos de alguien, ya has empezado a desvanecerte a los ojos de alguien más. Belli. Esfuerzo por quedar bien ante todos no solo divide el alma en dos, sino que la desgarra. Intentar moldearse según la mirada de todos significa empezar a olvidarse de uno mismo con el tiempo. En este punto, una persona pierde más su propia cara, porque cuantas más máscaras usas, más incapaz te vuelves de distinguir cuál es la real. La sociedad es un escenario invisible tejido de expectativas. En este escenario, todos son espectadores y actores a la vez. Interpretas un papel y recibes aplausos. Interpretas a otra persona y te abuchean. Entonces, las reacciones externas, no las de tu interior, empiezan a ser la brújula de tu vida. Preguntas como: ¿me apreciarán si hago esto? ¿Les molestará este comportamiento? ¿Qué pasa si no les caigo bien? Ocupan tu mente, y cada día despiertas a una existencia que se moldea cada vez más según lo externo. Al reprimir tu voz interior y escuchar los aplausos de los demás, un día no recordarás quién eres al bajar del escenario, porque te has convertido en alguien que vive no para sí mismo, sino para el público. Pero la verdad es esta: intentar ganar el corazón de todos significa primero renunciar al tuyo. Y el corazón de nadie es tan valioso como tu alma. No importa lo que haga una persona, nunca podrá complacer completamente a nadie.
porque la satisfacción está relacionada con el mundo interior de la otra persona, no con tus esfuerzos. Aunque digas la verdad, nadie podrá entenderte. Aunque te acerques con la mejor intención, alguien te cuestionará. Incluso si existes en tu forma más simple, alguien te considerará inadecuado, porque la gente te juzga por lo bien que encajas en sus propias expectativas, en lugar de por quién eres. Y este juicio a menudo se basa en su percepción, no en tu realidad. Por eso, intentar complacer a todos es un esfuerzo inútil. Por mucho que lo intentes, alguien sin duda te verá como alguien deficiente. Entonces, ¿por qué gastar toda tu energía en este vacío? Sin embargo, si dedicas todo este esfuerzo a conocerte a ti mismo, a vivir tus propios valores y a construir tu propia vida, entonces surgirá una verdadera sensación de satisfacción. Porque la apreciación externa es temporal, mientras que el equilibrio interior es permanente. Cuando evaluamos este asunto desde una perspectiva estoica, la primera realidad que nos viene a la mente es esta: lo que piensen los demás no está bajo nuestro control. El estoicismo siempre nos enseña lo siguiente: debemos ser capaces de distinguir entre lo que tenemos y lo que no tenemos, y centrarnos solo en lo que tenemos. Epicteto dice: tu responsabilidad es hacer lo correcto. Que los demás comprendan o no esta verdad es su problema, no el tuyo. Este dicho te libra de una gran carga, porque ya no serás esclavo del inútil esfuerzo de intentar complacer a todos. Tu deber es vivir virtuosamente, usar tu mente, actuar conforme a tu naturaleza. En este camino habrá quienes estén de acuerdo contigo y quienes se te opongan. Pero si estás en armonía con tu verdad, sus voces no podrán desviarte de tu camino. Marco Aurelio pregunta con similar sabiduría: ¿por qué buscar la aprobación de la multitud cuando puedes vivir fiel a tu propia conciencia? En el 1906, pensamiento estoico, la aprobación no es una recompensa, sino una expectativa. Y como cualquier expectativa, te debilita. Porque cuanto más te volcas hacia afuera, más te alejas de tu interior. Sin embargo, la libertad reside en seguir tu propia brújula interior. Y no importa cuándo esta brújula te lleve a la soledad, a la incomprensión, si sigues siendo tú mismo, te convertirás en una persona verdaderamente fuerte. El estoicismo nos dice: la virtud del alma humana es ser coherente, independiente de las influencias externas, y la mayor inconsistencia es intentar complacer a todos mientras se evita la propia mirada. 5. Buscar la aprobación es una trampa. Los humanos anhelan ser aceptados por naturaleza. Esto ha formado parte de sus instintos de supervivencia desde tiempos inmemoriales. Ser excluido de una tribu era una amenaza vital. Ser excluido significaba ser devorado por depredadores. Por eso, nuestros cerebros evolucionaron durante miles de años, hasta convertirse en un sistema que se relajaba al ser aprobado y se activaba al ser excluido. Sin embargo, en el mundo moderno, este mecanismo primitivo ya no nos sirve, sino que nos perjudica. Porque no existe una amenaza física, sino que el cautiverio mental es mucho más común. La imagen que mostramos a los demás, lo que piensan, si les gustamos o no, ya no determina cómo vivimos, sino el sentido de nuestra existencia. Y mientras perseguimos estos falsos significados sin darnos cuenta, nos enredamos en las cuerdas invisibles de la búsqueda de aprobación. Buscar la aprobación es una trampa, porque las acciones que se supone que nos liberan nos hacen más dependientes. Esta trampa funciona tan insidiosamente que a veces ni siquiera nos damos cuenta de que dependemos de la aprobación de los demás. Dices: solo estoy teniendo ideas, y te engañas diciendo: me importan las perspectivas de los
de más. Sin embargo, en el fondo, cuando alguien no te aprecia, te desmoralizas. Cuando alguien te critica, cuestionas tu autoestima. Y este ciclo te distancia gradualmente de ti mismo. Buscar aprobación parece inocente al principio, porque se disfraza de pedir apoyo, ser sociable, encajar. Sin embargo, con el tiempo, empiezas a moldear tus propias decisiones según las reacciones de los demás. Quieres hacer algo, pero primero miras a tu alrededor. ¿Es apropiado? ¿Gustará? ¿Será ridiculizado? En este punto ya has perdido tu libre albedrío. Ya no vives tu vida según tu propia brújula, sino según la dirección que otros te señalan, y esto te deja con un vacío interior. La trampa de la aprobación crea un alma condenada al aplauso externo. Todo lo bueno que haces se vuelve valioso mientras otros lo aprecien. Tu propia voz interior se pierde a la sombra de las voces externas. Además, con el tiempo, te vuelves tan dependiente de este aplauso que cuestionas el valor de lo que haces cuando no lo recibes. El estoicismo ofrece un despertar en este mismo punto. Según los filósofos estoicos, la felicidad de una persona no depende de las cosas externas, sino de su postura interior. Como enseñó Epicteto, lo único que podemos controlar son nuestros propios pensamientos y acciones. No tienes control sobre la aprobación o desaprobación de los demás. Entonces, ¿por qué desperdiciar tu energía en cosas que no puedes controlar? Una perspectiva estoica te dirige de la aprobación externa a la paz interior. Según esta enseñanza, vivir virtuosamente es la mayor recompensa y no necesita la aprobación de nadie. Marco Aurelio dice, basta con hacer algo solo porque es correcto. No requiere elogios ni testimonio. Esta perspectiva libera a una persona de la trampa de la aprobación. El estoicismo aconseja a las personas construir una fortaleza interior. Debes construir los muros de esta fortaleza no con las palabras de otros, sino con tus propios valores. Porque no importa lo que piensen los demás de ti, si tienes coherencia interior, no te conmoverá. Cuando cesen los aplausos del mundo exterior, si tu voz interior aún te dice, hiciste lo correcto, entonces habrás alcanzado un verdadero poder. Para los estoicos, una persona está obligada a alcanzar un equilibrio interior inquebrantable, incluso en el caos del mundo exterior. Buscar la aprobación es el enemigo de este equilibrio, ya que te hace dependiente del exterior. Sin embargo, la verdadera libertad no se trata solo de ser independiente del exterior, sino también del interior. Buscar la aprobación es, en realidad, una trampa invisible. Aunque al principio parezca inocente, te aleja de tu independencia interior. Cuando te armas con el pensamiento estoico, te das cuenta de esta trampa, la rechazas y te mantienes fiel a tu camino interior. Incluso si la aprobación no llega, no te desvías de tu camino, porque ni los aplausos ni los abucheos son ya tu brújula. Tu brújula es solo tu virtud y tu conciencia. 6. Sé tú mismo. Ser uno mismo es uno de los llamados más repetidos, pero menos comprendidos, de la era moderna. Se dice como si todos tuviéramos una brújula interior. Sé tú mismo. Pero, ¿cuánto de lo que eres realmente te pertenece? Si las voces de la familia en la que creciste, la cultura a la que te expusiste, los medios de comunicación, la sociedad, tu círculo de amigos e incluso las redes sociales han acallado tu voz interior, entonces lo que llamas tú mismo puede ser en realidad un eco colectivo. Para ser verdaderamente tú mismo, primero debes silenciar este ruido y luego ser capaz de distinguir tu propia esencia. Sin embargo, este camino no es fácil, porque mientras dependas de la aprobación de los demás, ser tú mismo te parece un lujo o un riesgo. Sin embargo, no ser tú mismo tiene un precio mucho mayor.
tienes que desempeñar un papel a lo largo de tu vida. Adaptarse a los patrones de la sociedad suele tener recompensa. Si guardas silencio, te vuelves bueno. Si no destacas demasiado, te vuelves modesto. Si no objetas, te vuelves respetuoso. Pero nadie cuestiona quién eres tras estos adjetivos, y con el tiempo tú también te aferrarás a estas máscaras. Empezarás a vivir no como quieres, sino como se espera de ti. Esto significa moldear tu personalidad según el mapa de los demás. Te desvincularás de tu propia realidad, comprometerás tu esencia en aras de la aceptación. Pensarás, solo necesitan amarme. Pero incluso cuando al final te amen, te sentirás vacío por dentro. Porque la persona que aman no eres tú, es una versión de ti que presentas, y esto te herirá profundamente. Una persona se completa solo cuando vive como sí misma. De lo contrario, siempre buscará una falsa satisfacción. Ser uno mismo empieza por arriesgarse a la soledad. Nadie puede ser el mismo sin arriesgarse a la desaprobación, el rechazo, la exclusión e incluso la crítica. Porque revelar tu esencia es una apertura indefensa. Pero la ironía es esta. Cuanto más auténticamente vivas tu propia realidad, más profundamente establecerás vínculos reales. Mientras no muestres tu verdadero rostro, incluso quienes te aman, amarán a una versión falsa de ti. Y siempre anhelarás el amor verdadero en tu interior. Solo cuando una persona vive sin máscara puede amar y ser amada de verdad. Esto crea una sensación de libertad tal que la aprobación de los demás deja de ser una necesidad para convertirse en un eco en el camino. Los filósofos estoicos abordan la idea de ser uno mismo como vivir de acuerdo con la propia naturaleza. Según Epicteto, toda persona vive virtuosamente siempre que actúe de acuerdo con su naturaleza y no se deje moldear por el mundo exterior. La perspectiva estoica rechaza la autodefinición por los juicios ajenos. Nadie más puede determinar tu valor, porque solo tú puedes saber quién eres. Las palabras de Marco Aurelio. No te dejes influir por lo que digan los demás. Vive solo de acuerdo con tu naturaleza. Muestran cómo el estoico vive una vida basada en la guía interior. En este enfoque, la aprobación del mundo exterior es un detalle innecesario. Lo importante es permanecer fiel a la propia naturaleza. La lealtad a la propia naturaleza es ser uno mismo. El aspecto más fuerte del estoicismo es que hace a la persona independiente de los factores externos. No necesitas lo que otros piensen, digan o evalúen para ser tú mismo. Basta con hacer lo que te conviene. El estoicismo valora la coherencia interna, no la aprobación externa. Cuando estableces este equilibrio interior, las reacciones de los demás no te afectarán, porque te basas en tu propia voluntad y valores. Ser uno mismo no es solo una meta para el estoico, es la existencia misma. Porque solo quienes viven conforme a su naturaleza pueden ser verdaderamente felices. Y esta felicidad no nace de gustos pasajeros, sino de una profunda integridad interior. 7. Hora de cuestionar. La vida a menudo nos presenta patrones predefinidos. Nuestra apariencia, nuestras creencias, nuestros pensamientos e incluso nuestros valores suelen estar predeterminados. Estos mensajes de la familia, la escuela, la sociedad, los amigos, la televisión y las redes sociales se repiten tanto que después de un tiempo empezamos a considerarlos nuestros. Por eso, en algún momento, necesitamos detenernos y preguntarnos: ¿este pensamiento realmente me pertenece? ¿Este juicio de valor realmente surge de nuestro interior o me lo han inculcado? A medida que una persona se acostumbra a reprimir su voz interior, también pierde el control de su vida. Porque ahora
Intenta encontrar su rumbo no con su propia brújula, sino con la brújula de otros. Y la brújula de otros desconoce tu camino. Cuestionar no es rebelarse, es despertar. Cuestionar es renunciar a la fe ciega. Intentar comprender, masticando lo que se te presenta en lugar de tragártelo. Cuando cuestionas los hábitos que has mantenido para obtener la aprobación de los demás, el aprendizaje mecánico que consideras normal, los patrones de comportamiento que has adoptado, para ser amado, te das cuenta en el fondo de que en realidad no has sido tú mismo durante mucho tiempo. Cuestionar puede ser doloroso, porque encontrar la verdad es incómodo, pero la verdadera libertad comienza al asumir el riesgo de esta incomodidad. Cuestionar es preguntarte honestamente por qué quieres que todos te quieran, por qué tienes tanto miedo a ser criticado, por qué necesitas tanto que alguien te diga bien hecho. Y cuando respondes a estas preguntas con valentía, las cadenas comienzan a romperse. El verdadero pensamiento comienza con el cuestionamiento. La pregunta, ¿por qué me comporto así?, es el punto de partida del despertar mental. Quizás, detrás de muchos de los comportamientos que has mantenido a lo largo de tu vida, se encuentra el deseo de aprobación, el miedo a la exclusión, la necesidad de ser amado o el esfuerzo por pertenecer. Y estas necesidades te alejan de tu verdadera esencia. Cuestionar significa confesarte a ti mismo. ¿Hago esto porque realmente quiero o lo hago para ganar el aprecio de alguien? Esta conciencia inicia la transformación interior de una persona, porque es imposible ser uno mismo sin saber por qué se hace algo. Comprenderse a uno mismo es posible liberándose de las expectativas de los demás. Y esto, a menudo comienza con la pregunta ¿por qué? La filosofía estoica argumenta que cuestionar es una virtud fundamental. Epicteto aconseja que podemos controlar nuestros propios pensamientos y juicios, no las condiciones externas. El cuestionamiento es la base de la soberanía interna del individuo estoico, porque un estoico sabe que no es el comportamiento de las personas lo que nos molesta, sino el significado que les atribuimos. Marco Aurelio también cuestiona con frecuencia sus propios pensamientos en sus diarios, revisa sus sentimientos, deseos y miedos, porque la sabiduría estoica comienza con la claridad mental. Si un pensamiento te hace infeliz, debes cuestionarlo. Si un hábito te debilita, debes llegar a su raíz. El cuestionamiento es el arma del individuo estoico, porque sabe que buscar la aprobación externa es esclavitud mental. Según el estoicismo, una persona solo puede controlarse a sí misma mediante la razón. Y este control solo se obtiene mediante el cuestionamiento. Aferrarse ciegamente a una idea es contrario a la esencia del estoicismo. La verdadera virtud no reside en vivir según el juicio ajeno, sino en vivir conforme a la propia naturaleza. Por lo tanto, el estoicismo no considera la aprobación ajena como una meta, sino como un ruido insignificante. Un estoico nunca duda en preguntarse, ¿es este pensamiento mío o una creencia impuesta por la sociedad? Porque purificar la mente y vivir en armonía con la propia naturaleza es la mayor meta y la mayor libertad. 8. Conoce tus valores. Una persona vive con sus valores, pero por desgracia, la mayoría de las veces no cuestiona su origen. A veces son creencias que se adoptan inconscientemente al crecer en una familia. A veces son las condiciones de ser una buena persona, impuestas por la sociedad. Y a veces son reglas que se adoptan solo para sentirse parte de la familia, para no ser excluidos ni aprobados, pero que no se internalizan. Aquí es donde empieza el mayor error. Cuando una persona vive con valores que no le pertenecen, se agota por dentro, porque su alma se debate en un caparazón ajeno. Los verdaderos valores, en cambio,
Son principios que surgen de la esencia de la persona, resuenan en los silencios profundos y se mantienen firmes incluso en la soledad. No se viven con la aprobación de los demás, sino con una brújula interior. Muchas personas actúan teniendo en cuenta lo que pensarán los demás, pero nunca piensan en los valores que subyacen a estos comportamientos. ¿Es prioritario ser honorable o ser amado? ¿Es más valioso el coraje o ser aceptado? ¿Buscar tranquilidad o presumir? Sin responder sinceramente a estas preguntas, una persona no puede definir sus propios valores. Sin embargo, cuando no los tiene claros, se deja llevar por la influencia de los demás. Hoy se siente ofendido por las palabras de alguien, mañana se siente especial con el interés de alguien más. Sin embargo, para quien conoce sus propios valores, estos altibajos pierden su significado, porque sabe a qué decir sí y a qué decir no. No se doblega ante el desagrado ajeno, porque es fiel a sus verdades internas. El verdadero poder comienza aquí. Una identidad inquebrantable, una brújula inmutable y una vida que no necesita la aprobación externa. Conocer tus valores también es la base de la libertad, porque un valor solo te guía cuando se interioriza. Las reglas y expectativas externas solo son válidas hasta cierto punto, pero una vida fiel a tus propios valores te hace independiente de las condiciones externas. Entonces, no te importa si le caes bien a la gente o no, porque sabes por qué caminas, en qué crees y a qué estás renunciando. El aplauso de los demás es temporal, pero la paz que viene de permanecer fiel a tus propias verdades es permanente. Y esta paz no puede ser reemplazada por ningún elogio de los demás. Una persona que conoce sus valores está en paz consigo misma incluso cuando está sola. No se pierde entre la multitud porque sabe de dónde viene y hacia dónde va. La filosofía estoica acepta una vida basada en el valor como la virtud más básica. Epicteto dice: tu deber es actuar virtuosamente en todas las situaciones. No importa cuál sea el resultado. Esta perspectiva neutraliza por completo la aprobación de los demás. Porque para un individuo estoico, lo correcto no es el comportamiento según el mundo externo, sino la naturaleza y la razón. Marco Aurelio define vivir según su propia brújula interna como fidelidad al alma. Para él, lo importante no es lo que digan los demás, sino si una persona permanece honesta consigo misma. En el estoicismo, los pensamientos de los demás son voces temporales. Lo esencial es que una persona viva conforme a su propia naturaleza. Un estoico no da un solo paso sin reconocer sus valores. Virtudes estoicas básicas como la justicia, el coraje, la moderación y la sabiduría garantizan que una persona se mantenga firme en todas las situaciones. La lealtad a estas virtudes protege a una persona de las condiciones externas y de la aprobación ajena. Por ejemplo, cuando alguien te menosprecia, tu respuesta debe moldearse no según su comportamiento, sino según tu comprensión de la justicia. O cuando alguien te aplaude, esto no debe complacerte, pues ya has adoptado la moderación como un valor. Esta disciplina mental hace a una persona independiente de la admiración ajena. La verdadera libertad reside en conocer tus propios valores. Y según el estoico, este conocimiento nunca te defraudará. 9. Acepta el rechazo. El miedo al rechazo es una de las heridas más profundas en el mundo interior de una persona. La necesidad de ser aceptado, amado y apreciado a menudo, sin darnos cuenta, se convierte en el centro de nuestro comportamiento. Cuando intentamos agradarle a alguien, cuando no podemos decir que no, cuando guardamos silencio o cuando dudamos en expresar nuestras opiniones, en realidad estamos evitando el rechazo. Porque en el fondo, cuando alguien no nos acepta, sentimos que perdemos nuestro propio valor.
Pero la verdad es que el rechazo no significa que no valgas nada. Simplemente revela una situación, persona o expectativa con la que no somos compatibles. El rechazo es la forma en que la vida te dice, este camino no es para ti. Y reconocer este mensaje, comprenderlo en lugar de huir de él, abre la puerta a la verdadera libertad. Cuanto más intentamos ser aceptados, más nos distanciamos de nosotros mismos. Quien intenta hacerse querer en todos los entornos empieza a olvidar lo que ama con el tiempo, porque toda su energía se gasta en superar las pruebas de los demás. Sin embargo, el rechazo es un efecto secundario de la originalidad. Cuando eres tú mismo, algunas personas no te querrán, algunas puertas se cerrarán, algunos caminos se volverán intransitables. Pero así debe ser. El rechazo es como un filtro. Filtra la falsa armonía en tu vida, dejando solo la que realmente te pertenece. Mientras tengas miedo al rechazo, intentarás controlar lo que los demás piensan de ti, pero este esfuerzo te lleva a un agotamiento infinito, porque intentar caerle bien a todos es como intentar navegar en la niebla, inútil e imposible. Aceptar el rechazo es la verdadera prueba de tu resiliencia espiritual y autoestima. Cuando alguien no te quiere, no le gusta tu idea, no quiere continuar tu amistad o no comparte tus valores, debes reflexionar sobre ti mismo y preguntarte, ¿este rechazo me disminuye o realmente me purifica? Porque el rechazo es un proceso de purificación a menudo invisible. A veces, preservar lo que te hace ser quien eres y alejarte de las multitudes que te impiden ser quien eres, solo es posible con un no. Y ese no es en realidad decir sí a uno mismo. Cuanto más fiel es una persona a su verdadero yo, más no escucha. Pero cada uno de estos no te acerca un poco más a tu verdadero yo. Por lo tanto, el rechazo debe recibirse con honor, no con vergüenza, porque este es el precio de ser auténtico y vivir selectivamente. La filosofía estoica proporciona inmunidad contra el rechazo, porque para los estoicos el control sobre el mundo exterior es casi inexistente. Lo único que se puede controlar es la propia mente y el comportamiento virtuoso. Epicteto dice, tu trabajo es gestionar tus reacciones, no lo que el mundo te presenta. Esta perspectiva nos permite ver el rechazo no como un fracaso personal, sino simplemente como el curso natural de los acontecimientos. Marco Aurelio también nos recuerda muchas veces, si algo te hiere, reconsidera cómo lo evalúas. En otras palabras, cuando alguien te rechaza, lo que te hiere no es la actitud de esa persona, sino el significado que le atribuyes a ese comportamiento. Un estoico cuestiona estos significados y los reorganiza en su mente. Para ellos, el rechazo no es un insulto, sino una consecuencia natural. Según el estoicismo, el rechazo desarrolla el carácter, porque cada rechazo es una invitación a la resistencia interior. Para una vida que no se moldea por la variabilidad del mundo exterior, cada no es, en realidad, una señal de libertad. Para un estoico, lo importante no es cuánta aceptación recibes, sino cuánto te mantienes fiel a tu propia naturaleza. Si un rechazo es algo que vives por tus propias verdades, es una victoria. Porque la virtud no se vive con recompensas, se vive con paciencia, constancia y coherencia interior. Para un estoico, el rechazo no es un enemigo, sino un maestro. Te devuelve a ti mismo, aclara tus prioridades y te dirige hacia el camino que realmente mereces. 10. Revolución con pequeños pasos. Los grandes cambios suelen comenzar con pasos pequeños e imperceptibles. Cuando una persona vive dependiendo de la aprobación de los demás, no puede lograr su independencia de la noche a la mañana, porque esta dependencia se ha tejido con años de hábitos, reflejos mentales y apego emocional.
Por lo tanto, la verdadera transformación no es una explosión radical, es un proceso de disolución paciente. El poder revolucionario de los pequeños pasos reside aquí. Incluso preguntarse, ¿de verdad quiero compartir o estoy esperando la aprobación? Antes de compartir en redes sociales una mañana, es una revolución. También lo es poder decir, no estoy de acuerdo con esta idea en una reunión. Salir sin pensar en el qué dirán, elegir un atuendo solo porque te apetece, simplemente existir sin intentar llamar la atención. Todos estos son manifiestos de libertad, y cada uno deshace una cadena a su manera. Cuando la mayoría de la gente piensa en cambiar, piensa en mover montañas, pero de hecho, son las pequeñas piedras las que sostienen esas montañas. Deshacerse de la adicción a la aprobación es posible separando estas piedras una por una. Ser capaz de decir no a alguien hoy es la base para poder decir esto es lo que pienso a alguien mañana. Darte cuenta de que no tienes que mostrarte, comprender que eres valioso, incluso sin estar en el escenario. Estas son las revoluciones internas de una persona. Comienza cada mañana preguntándote menos ¿qué piensan? Y más ¿qué siento? Estas preguntas no son fáciles, porque una mente que ha sido motivada por los aplausos externos durante años comienza a cuestionar su valor en silencio. Pero aquí es donde ocurre la revolución. En el momento en que puedes bailar en el escenario, sin aplausos te has convertido en ti mismo. Estos pequeños pasos construyen un músculo mental y emocional con el tiempo. La soledad, que al principio es inquietante, luego se convierte en un estado de libertad respirable. El miedo a me rechazarán es reemplazado por la madurez de sí, no encajo, significa que no pertenezco. Ya no cambias de forma para ganar la aprobación de los demás. Al contrario, encuentras tu propia forma verdadera en lo informe. A veces te cansas en este proceso. Das un paso atrás y vuelves a mirar a los ojos a los demás. Pero ahora sabes que es solo un reflejo temporal, porque el deseo de libertad que nace de ti ha empezado a superar la necesidad de reconocimiento externo. Y en algún momento te vuelves hacia ti mismo y dices, ser yo es más valioso que cómo me ven. Esta comprensión es la madre de todas las revoluciones. La filosofía estoica simplifica y fortalece esta revolución. Para los estoicos, los grandes cambios ocurren en el mundo interior, no en el exterior. Cuando Epicteto dice, no puedes gestionar las grandes cosas sin ordenar las pequeñas, señala precisamente el poder de estos pequeños pasos. Levantarse temprano cada mañana, observar tus pensamientos y evitar compararte con los demás son los cimientos de la vida estoica. En palabras de Marco Aurelio, vuelve hacia ti mismo. Hay una fuente dentro de ti que fluye cuanto más excavas. Esta fuente interior es la capacidad de encontrar tu propio valor independientemente de las opiniones de los demás. El estoicismo aconseja a la persona dirigir sus acciones no por influencias externas, sino de acuerdo con la naturaleza y la razón. Este es un sistema inmunológico fuerte contra el deseo de aprobación. Según el estoico, lo que importa no es lo que los demás piensen de ti, sino cuán fiel eres a tu propia naturaleza. Estos pequeños ejercicios de lealtad moldean el carácter con el tiempo. Vivir según tus propios principios, actuar según la ley de virtud de la naturaleza, no según las normas del gusto de la sociedad, esta es la revolución estoica. Y esta revolución no es ruidosa, sino silenciosa. En lugar de buscar la aprobación de los demás, comienzas a buscar la paz de tu propia conciencia. Con cada pequeño paso, te vuelves menos dependiente del exterior y más dependiente de tu interior. Y al final, tu propia voz interior se convierte en tu mayor autoridad de aprobación. 11. Tu propia brújula. A medida que caminas por la vida, te das cuenta de que todos intentan guiarte.
las expectativas de tu familia, las normas sociales, las tendencias en redes sociales, los valores de tu círculo de amigos, todos te ofrecen un norte diferente, una hoja de ruta distinta. Con el tiempo, tu mente se confunde. No sabes hacia dónde vas. Mientras intentas escuchar la voz de los demás, tu propia voz empieza a ahogarse. Cuando te detienes un momento en este ruido del mundo exterior e intentas escuchar tu yo interior, te encuentras con un vacío, porque has reprimido esa voz interior durante mucho tiempo. Sin embargo, recibiste una brújula al nacer, en tus instintos, valores, intuición, pero la guardaste en tu bolsillo para obtener la aprobación de los demás y comenzaste a olvidarla. Allí, vivir según tu propia brújula significa desafiar la guía externa. Este desafío no es una rebelión, es una identidad. Es elegir vivir en paz con tu propia naturaleza, carácter y creencias. Y esta elección no es fácil, porque seguir tu brújula significa ir contracorriente de vez en cuando. Cuando todos buscan aplausos, te atreves a callar. Cuando todos intentan caer bien, te atreves a ser simple. Y lo más importante, te concedes la libertad de equivocarte. Rechazar la guía de los demás y seguir tu propia voz interior significa correr el riesgo de cometer errores. Pero estos errores son tuyos, no de nadie más. Esta es la forma más profunda de libertad. Cuando una persona no usa su propia brújula, se pierde en el mapa de otro. Vive no como quien se ha extraviado, sino como quien no se da cuenta de que va en la dirección equivocada. Parece exitoso, pero no está satisfecho. Reciben aplausos, pero están vacíos por dentro, porque no están en su propio camino. Desafortunadamente, muchas personas se dan cuenta de esto hacia el final de sus vidas. Están viviendo la vida de otro. Esta comprensión, aunque tardía, es valiosa. Pero puedes comprenderlo ahora y sacar tu brújula del bolsillo. La dirección que muestra puede no ser siempre fácil ni cómoda. Sin embargo, es genuina y real, y esta verdad abre las puertas no solo al mundo exterior, sino también al mundo interior. Tu brújula interior te lleva de la superficialidad a la profundidad, de la ostentación a la simplicidad, del éxito externo a la satisfacción interna. El estoicismo se basa en reconocer esta brújula y ser fiel a ella. Según los estoicos, cada persona tiene un aspecto de mente y virtud que está en armonía con la naturaleza. Este aspecto funciona con la conciencia interior, no con señales del mundo externo. Las palabras de Epicteto, todo lo que te pertenece son tus intenciones, establecen claramente que una persona debe recurrir a su propia brújula interior. Los estoicos ven la búsqueda de aprobación como una especie de desviación de la razón, porque la apreciación externa no puede determinar si una persona es virtuosa. El verdadero valor se mide por si vive de acuerdo con su propia naturaleza. Marco Aurelio dice en sus Meditaciones: la naturaleza que llevas dentro te basta. No necesitas guías externas. Este dicho nos recuerda que la brújula no está afuera, sino adentro. La vida estoica exige ser fiel a la propia ley interior, cada día. La buena vida, que definen como eudaimonía, no se trata de la imagen que proyectan los demás, sino de usar la mente y el carácter de acuerdo con la virtud. Tu brújula es tu carácter. Tu conciencia sabe lo que es correcto, tu mente elige lo bueno y toma decisiones equilibradas. Ser estoico significa permanecer fiel a esta brújula. La incomprensión, el desprecio o el rechazo de los demás no deberían alterar esta lealtad. Porque si tu brújula se dirige hacia afuera, te verás arrastrado por mares tempestuosos. Pero si se mantiene hacia adentro, no perderás el rumbo ni siquiera con los vientos más fuertes. 12. Palabra final. Tu vida. La vida no es un teatro montado por alguien más para ti.
Esta experiencia única que te pertenece debe ser escrita solo por tu pluma, moldeada por tu corazón y filtrada por tu mente. Desafortunadamente, muchas personas intentan memorizar el guión de alguien y vivir su propia vida según ese texto. Se pierden en una vida moldeada por las ideas de su familia, la sociedad, maestros, amigos, jefes e incluso desconocidos sin encontrar su propia verdad. Cuando no, te preguntas para quién es tu vida. La aprobación de los demás se convierte en tu brújula. Y un día despiertas y te das cuenta de que estás viviendo una vida que no te pertenece, que te has perdido a ti mismo para ganar la aprobación de quienes nunca te han conocido. Este despertar es impactante, pero también liberador. Cuando la vida es tuya, tus decisiones son tuyas y también lo son tus errores. Das pasos que nadie aplaude, pero que te hacen temblar el corazón. Te embarcas en un viaje que puede ser más solitario, pero mucho más auténtico. Caminas con tus valores, tus creencias, tu intuición. A veces caes, a veces tropiezas, pero cada tropiezo te acerca un poco más a ti mismo, porque ahora no los ojos de los demás, sino tu propia conciencia se han convertido en tu espejo. Aunque nadie te apruebe, la paz mental de saber que vas por el camino correcto desde dentro es mayor que todas las falsas comodidades que ofrece el mundo exterior. Y quizás este sea precisamente el secreto. La conciencia de vivir para ti mismo, no para los demás, de alimentarte no de la aprobación, sino de encontrar sentido. Ahora la responsabilidad es tuya, no hay lugar para quejas. Nadie puede aplaudirte, nadie puede entender cuánto luchas, pero esta lucha te pertenece, y esto la hace sagrada. Independientemente de cómo te vean los demás, lo que importa es cuán real eres a tus ojos. Por lo tanto, ahora debes tomar una decisión. O te pierdes en una vida entregada a la aprobación de los demás, o te conviertes en el autor de tu propia vida. Ambos caminos tienen un precio, pero solo uno trae libertad, porque quien no vive su propia vida no se considera vivido. Vaga como una sombra intentando seguir las huellas de otros. Sin embargo, si tus huellas aún no han tocado tierra, no has dejado rastro de ti mismo en este mundo. El estoicismo es claro y decidido en este punto. La vida es una confianza que se te ha otorgado y es tu responsabilidad usarla con virtud. Según los filósofos estoicos, la verdadera libertad del hombre reside en su capacidad de ir más allá del control externo. La aprobación externa, los elogios, la fama o la riqueza son temporales y sin valor desde una perspectiva estoica. Epicteto dice, mejórate, pero no esperes que los demás te aprecien, y afirma que la dependencia de la aprobación envenena el crecimiento interior de una persona. Marco Aurelio dice, haz lo correcto, sin importar lo que piensen los demás, porque tu naturaleza es vivir conforme a la naturaleza, no ser apreciado. Esta es la brújula de la búsqueda de la verdad, no de la aprobación. El estoicismo nos enseña lo siguiente: tu vida solo está bajo tu control. Lo que sucede en el mundo exterior, las reacciones de los demás, sus elogios o críticas, no están bajo tu control. Sin embargo, tus propias intenciones, tus propias acciones, tus propias decisiones sí son tuyas. Piensa en ellas, glorifícalas, desarróllalas. Construye una fortaleza dentro de ti. Esta fortaleza debe estar respaldada por una fuerza interior que ningún juicio externo pueda quebrantar. Esta es la forma más pura de la comprensión estoica de la libertad. Y este es el momento en que comienza la vida real, porque ahora tu vida es verdaderamente tuya. En este video
Hablamos sobre la importancia de dejar de depender de la aprobación de los demás. Si quieres apoyar nuestro canal pagando, puedes elegir el plan que desees desde el botón para unirte. Si quieres apoyarnos gratis, puedes apoyarnos suscribiéndote a nuestro canal y dándole a me gusta a nuestros videos. Hasta nuestro próximo video, sé estoico y mantente feliz.